Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este servicio informativo que generamos desde el despacho de la doctora Angie Arce Acuña en Cartago, donde, como es habitual, procuramos abordar diferentes temas que resulten de su interés y hoy no es la excepción. Hoy vamos a hablar de un asunto pues bastante cotidiano y es de qué hacer en un tema de cobro, qué hacer si me quedan debiendo dinero, ya sea luego de un accidente, luego de prestar algún servicio, luego de alguna venta, cuáles son los derechos que me cubren, cuáles son las obligaciones del deudor y cómo hacer frente a este procedimiento. Doctora, muy buenas tardes y sin duda alguna un tema que, como digo, es muy cotidiano, pasa prácticamente todos los días que vemos a personas buscando resolver procesos de cobro. Sí, buenas tardes, Mario. Efectivamente, es un tema muy cotidiano y por esa razón pues hemos tratado de especializarnos en el tema de cobros en la oficina, no únicamente pues enfocado al tema legal, sino también a todos esos pasos previos que podemos hacer antes de tener que ir pues a un proceso tan engorroso como podría ser un proceso judicial. Doctora, ¿qué le parece si para abordar este tema y no hacerlo muy complejo, partimos de ejemplos cotidianos? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo tuve un accidente, ya pasó lo que fue el juicio de tránsito propiamente, un juez falla a mi favor y dice, en efecto, la culpa es de la otra persona y tiene que pagar sus daños materiales, el arreglo de su carro, los días que usted perdió el vehículo, todo eso el juez falla a mi favor, pero la otra persona no quiere cobrar, no quiere pagar, mejor dicho. ¿Qué hago yo en ese caso como persona afectada? Ok, bueno, lo primero que tenemos que diferenciar es que este tipo de procesos se llaman procesos de ejecución. Cuando yo he llevado un proceso anterior y ya lo he ganado y me han dicho cuánto es el dinero que yo debo cobrar, pues hay que presentar un proceso adicional de ejecución. No se puede cobrar, por ejemplo, en este caso, el daño del carro en el mismo proceso de tránsito. Necesariamente deben tener un abogado donde puedan ir a cuantificar cuáles son los daños con la sentencia y generalmente en un proceso de tránsito, pues lo que va a responder es el vehículo. Entonces, se va a presentar el proceso de ejecución, se le notifica a la otra parte demandada con la que usted tuvo el problema, en un primer intento de que pague, ¿verdad? Dentro de ese cobro van a ir pues el daño del vehículo, las costas del abogado, del proceso de tránsito, los intereses y pues si hay algún tipo de lucro cesante, por ejemplo, que usted necesitaba ese vehículo y eso le impidió realizar algún tipo de actividad. Se le notifica a la persona para que pues pueda pronunciarse sobre los rubros y para que pueda hacer el pago. Ya en caso de que todo esto fracasara, que no lograran ponerse de acuerdo, pues entraríamos a la última etapa, que sería pues la etapa de poder incluso capturar el vehículo, llevarlo a un remate para poder usted satisfacer las sumas del dinero. Es decir, este sería todo un resumen de la cronología o más o menos de cómo funcionaría el proceso, ¿verdad? Efectivamente, es importante ver porque muchos clientes llaman y dicen, bueno, es que yo gané un proceso de tránsito, no me han arreglado el vehículo, o más bien yo arreglé el vehículo, pero necesito que me den el dinero. Entonces, lo primero es que sí, deben buscar un abogado y posteriormente pues entablar el proceso de ejecución. Hay una parte conciliatoria pues que permite llamar a la parte demandada. Incluso eso le ahorraría dinero en costas para que le puedan pagar antes. Nosotros pues intentamos primero hacer una etapa de cobro, le llamamos nosotros pues administrativa, que es un cobro amistoso, pues intentando que las partes se pongan de acuerdo y solo cuando esta parte fracasa pues ya se entraría a la parte del proceso judicial. Le retomo ahí un poco, doctora, para definir un poco los términos. ¿Cuál es la diferencia entre el cobro administrativo y ya cuando hablamos de cobro judicial? Ok, hay varios tipos de cobro. En este caso, pues el ejemplo del tránsito es un proceso de ejecución en virtud de una sentencia. Sin embargo, hay en el caso, por ejemplo, de que usted venda, emita facturas, que usted dé créditos, ¿verdad? O usted le haya dado una prenda a alguien o una hipoteca y se la hayan quedado debiendo. Entonces, antes de ir al proceso de cobro, ¿verdad?,
que, bueno, dicho sea de paso, fue reformado por el nuevo Código Procesal Civil. Entonces nosotros hacemos un cobro administrativo. Consiste en motivar a la otra persona, ¿verdad? No acosar. Nosotros motivamos, conversamos para ver si pueden llegar a algún arreglo. Incluso parte de nuestro trabajo es dar una asesoría legal a la persona que está debiendo, porque muchas veces, bueno, habrá gente que no quiere pagar, pero hay gente que no puede pagar porque está metido en, digamos, cobros bancarios o tiene muchas deudas. Entonces tratamos de ver cómo estructurar sus finanzas para que éste pueda venir y pagar y hacer arreglos de pago, para no tener que ir a procesos judiciales. Hablando en términos muy populares, la idea no es garrotear al que debe, sino más bien buscar alternativas. En realidad, la política del despacho y de la agencia es un cobro positivo. Nosotros le llamamos un cobro amistoso. La idea es que a nadie le gusta deber, ¿verdad? Ni la ley tampoco permite acosar. Eso es un punto también importante. Entonces tratamos de motivar a la persona y ver cuál es su problema para poder arreglar la situación, y también pues que puedan llegar a un tipo de arreglo de pago con algún documento que pueda respaldar. ¿Qué pasa, doctora? Le voy a poner otro ejemplo con los profesionales liberales, ¿verdad? Gente que se dedica a brindar, por ejemplo, servicios profesionales. Le pongo un ejemplo: un ingeniero civil que ya vino, lo contrataron para una obra, hizo todo su trabajo con algún contrato, envió las facturas, pero el cliente después le dice: mira, no te pago. ¿Cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Y qué se puede hacer en ese caso? Porque pues es una situación también muy habitual para quienes brindamos servicios así de manera liberal. Ahí, Mario, tendríamos que distinguir dos situaciones. Tendríamos que ver si la contratación se dio mediante un contrato por servicios profesionales. Dicho sea de paso, en ese caso el cobro, había un incumplimiento contractual, tendríamos que verlo por la vía judicial, ¿verdad? En una vía civil. Pero si existen facturas de por medio también, entonces podríamos cobrarlo a través de una vía que es mucho más sencilla, mucho más simple, y lo que consiste es en presentar las facturas a cobro, notificarle a la otra persona, y en virtud de eso pues podría embargarse salarios, vehículos, propiedades, si la factura pues cumple con todos los requisitos y se encuentra al cobro al día. Por eso es importante también indicar que si usted tiene una factura, ¿verdad?, ya sea de tipo comercial, servicios profesionales, que por el momento que está viviendo el país de los atrasos en los juzgados de cobro, es importante que usted las lleve inmediatamente, ¿verdad? ¿Y cuáles son los plazos? Es decir, una vez que yo digamos, veo que no hay actitud del deudor de cancelar la deuda, ¿cuántos son los plazos o el plazo que tengo yo para poder buscar? En el caso de una factura comercial, de acuerdo al Código de Comercio, es 1 año. Si usted no ha ejercido ningún tipo de interrupción, eso significa que significa que le hicieron a usted algún abono, que usted hizo un requerimiento de pago al deudor. Entonces existe 1 año. Si usted durante ese año no hace ninguna interrupción, ni ningún cobro, ni ningún abono, pues usted va a perder la oportunidad de poder cobrar esa factura pues en la vía expedita, que en ese caso sería pues el proceso monitoreo. Por así decirlo, al año vence. Si usted no hace ninguna gestión, va a vencer al año, siempre y cuando sea una factura comercial. Por eso es importante hacer esta gestión de cobro administrativo amistoso, porque también le va a permitir a usted hacer una interrupción de ese plazo de cobro. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que no da préstamos al margen de la banca legal? Un prestamista, a mí viene X persona, me dice: Mario, me urgen 2 millones, te pongo, no sé, a responder el vehículo o X cosa, y después igual no quiere pagar. Ahí me respaldan, aunque yo esté haciendo préstamos, como digo, al margen de lo estipulado en la banca como la conocemos. Bueno, generalmente estos prestamistas o casas financieras, bueno, tienen varios requerimientos para poder funcionar. Sin embargo,
al margen de que pensemos en primer término que están funcionando legalmente, lo que van a hacerle a ustedes es un préstamo sobre una propiedad, posiblemente, porque es lo único que ellos reciben. O una prenda. O una prenda que es inusual, pero cuando usted deja de incumplir el primer mes o deja de incumplir la cuota de intereses, pues va a ser ejecutable esa prenda. ¿Qué significa? Que ellos ya pueden rematar la propiedad a través de un proceso que nosotros denominamos hipotecario. Así sea el atraso sea de una cuota. Exactamente, ya sea de un día ya la deuda entra en lo que nosotros denominamos mora y ellos ya pueden ejecutarla. Habría que volver a hacer un arreglo de pago para evitar que ya se vaya a un proceso de este tipo, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de la interrupción de la prescripción? ¿A qué se refiere el término? Tenemos que ver, tiene que analizarse, depende qué tipo de título ejecutivo tenga, porque hay unos que prescriben a los 4 años, otros al año, como el ejemplo de la factura. Interrumpir, ¿qué signifique? Que usted haga de conocimiento a la otra parte que le está cobrando a través de un notario público, puede ser una carta certificada, puede ser un documento con 2 testigos, que acredite eso, o que también le hayan hecho usted un abono a la cuenta de X monto en caso que una factura y se pueda dilucidar de forma clara que la interrupción iba dirigida a esa factura. Doctora, si pudiéramos hablar un ABC de los derechos que yo tengo, ya como decimos, cuando ejerzo mis servicios de forma liberal, presto dinero o bien estoy en una situación como el primer ejemplo, ¿cuáles serían esos derechos que tengo yo? Yo creo que podríamos dividirlos entre el derecho del acreedor, que en este caso es la persona que tiene derecho a cobrar, y también en los derechos que tienen los deudores, que ahora también se están protegiendo bastante. En el caso, usted como acreedor tiene derecho a que le paguen su dinero, tiene derecho a embargar salarios, propiedades, ¿verdad? En ese caso, vehículos. En el caso del deudor, pues la ley de protección de datos indica que no pueden estar usted acosándolo. Entonces existe un procedimiento, incluso una denuncia, en caso que una entidad financiera además lo esté llamando a usted a hostigarlo y molestarlo, ¿verdad? Con esos cobros agresivos, a veces también existe un procedimiento para poder defenderse de este tipo de trato psicológico. Por ejemplo, gente que llega a cobrar de repente al trabajo, se me ocurre a mí, o muchas llamadas, o que llaman a familiares. Correcto. Eso también está protegido por más que uno deba. Correcto, o que contratan personas para que lo desprestigien a usted en lugares públicos para estarle cobrando también. No es una práctica que sea legal, al menos en Costa Rica, ¿verdad? Abarca también, doctora, el ámbito ahora casi podríamos decir mundo paralelo que es el de las redes sociales. Si por ejemplo alguien se mete al Facebook, mira, es que fulanito es mala paga, me debe plata. ¿Cómo funciona la protección hacia el deudor en este ámbito? De igual manera, también existen prácticas que publican en ciertas casas la lista de quién debe y cuánto debe, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues también es un asunto privado entre la persona, el acreedor y el deudor, y podría, bueno, dependiendo del caso, lo que se haya publicado, pues también exponerse a la persona, ¿verdad? Es decir, tener entonces ese límite, porque podemos pasar de ser el ofendido, claro, a cambiar de cera. Claro, claro. Además de eso, pues en Costa Rica actualmente los procesos de cobro, con el cambio del nuevo Código Procesal Civil, están tardando incluso 1 año, por ejemplo, en que les den traslado a la demanda, lo cual más bien se ha vuelto en contra del derecho del acreedor, ¿verdad? Entonces parece que han dado como ventajas a los deudores, los que no pagan, porque ahora prestar dinero y cobrar pues se ha vuelto un verdadero logro, porque son lentísimos y cada 6 meses le resuelven a usted un escrito. Para finalizar, un consejo global a personas que se encuentren en algunas de las situaciones descritas, como digo, ya sea por servicios no pagados, productos o bien un accidente de tránsito, algún tipo de compensación. Mi primer consejo sería que no esperen, que inmediatamente se dirijan al abogado de su confianza para que cobren esa deuda, que en este momento no esperen para evitar interrupción, para evitar la prescripción de los intereses, que se asesoren,
que hagan un estudio de ver cuántos bienes tiene la persona, porque también ese es otro tema. A veces cuando usted le den dinero, lo primero que hacen son traspasos. Entonces, acreditar que cuando tengan la deuda, si hay algún traspaso, pues si existe algún tipo de juicio de simulación, ¿verdad?, que se pueda acreditar en adelante. Entonces, lo primero es no quedarse con esa factura ahí, sino en el momento que entre en mora, pues buscar los mecanismos ya para cobrar. Bueno, doctor, aquí las puertas abiertas, como hemos dicho, hay personal especializado, se han especializado en la materia, y cualquier persona, pues tal vez en los teléfonos, si quieran contactar, o también a través de redes sociales, pues pueden tener información adicional. Efectivamente, pues acá tenemos el tipo de cobro, como decimos, pues amistoso. Tratamos de recobrar la deuda de las personas, ¿verdad? Y se pueden acercar igual a través de los teléfonos que están en la página, o pueden hacer sus consultas o preguntas sin ningún problema. Bien, muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a ustedes por sumarse a estos servicios informativos que, como decíamos al inicio, siempre procuramos abordar temas de interés general para también evacuar dudas que pueden ser del día a día. Muchísimas gracias, buenas tardes, y por favor estén atentos a toda la información que generamos a través del Facebook de el bufete de la doctora Angie Arce Acuña. Buenas tardes. Buenas tardes.